especialmente para poder compartir la palabra y pues es la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, me dijo Luchito hasta las 6, pero no sé, aquí yo tengo varias hojas y no sé si vamos a terminar hasta las 6. Mire, tengo mucho por compartir, así que mentira, estoy bromeando, chicos. Ya estaban otros queriendo cerrar la cámara e irse para su cuarto, ¿no? Sí, mano, Bueno, el tema es el cristiano del siglo XXI. Dentro de este tema vamos a ver a 5 personas en las que podemos encontrar 5 tipos de personas al menos que hemos podido, según el estudio que hemos hecho, poder clasificarlos en todo el mundo. Algunos dicen que hay 2, algunos dicen que hay 3, pero nosotros encontramos al menos 5. Así que vamos a eh, nuevamente orar al Señor, porque el que les habla simplemente es un vocero, ¿sí? El que les habla es alguien que puede leer la Biblia así como cada uno de ustedes puede hacerlo. Pero quien puede hacer entendernos la palabra del Señor, haciéndonos entender la doctrina, es el Espíritu Santo del Señor que mora en cada uno de aquellos que han creído, ¿verdad? Y aquellos que no han creído, quizás esta reunión sea la oportunidad para poder hacerlo. Así que oramos. Amado Padre, Señor, queremos darte las gracias en esta hora de la tarde, porque tú nos has cuidado, Señor, hasta ahora, nos has traído con bien. Y además de eso, Padre, tú nos has provisto, Señor, del alimento que no nos has hecho faltar, Señor. Te damos gracias porque un día, Señor, Cristo vino a este mundo a poder hacer una obra perfecta para darnos salvación. Salvación que gozamos de aquellos que creemos en tu amado Hijo, Señor. Te damos gracias por esa bendición en nuestra vida, Señor. Y esta tarde, Padre, queremos que cada uno de los que están conectados puedan entender, Señor, tu palabra que vamos a compartir ahora. Padre, dejamos este tiempo de principio a fin en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, chicos, un poco ajetreado, ¿ves? Estamos andando, yo sé, cada uno, otros con trabajo y hoy estuve trabajando bastante toda la semana, cosa que no quería ponerlo en un PowerPoint esto, pero vamos a ver. Me dice Lucho que va a haber preguntas y no sé yo, pero si pueden tomar apuntes y los cuales va a preguntar Lucho después, se van a ganar premios, algo así me estaba diciendo, así que espero que tomen mucha atención y bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo, ¿sí? Entonces, el cristiano del siglo XXI, y cuando decimos esta palabra, quizás tú te imaginas una persona en este siglo, ¿verdad? ¿Cómo es? Quizás con jeans rotos y ahí, ¿verdad? En la vestimenta podría ser. En el aspecto físico, quizás los hombres ahí con aretitos, con piercing, con, no sé, y muchas cosas tal vez podrías imaginarte cuando solo decimos el cristiano del siglo XXI. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que en la iglesia eh, no todo es pues rectito, ¿verdad? No todos los que están en la iglesia van maduritos, ¿verdad? Tenemos cristianos que nacen ese mismo día, bebés que hay que alimentarlo, hay que darle la leche. Tenemos cristianos maduros, tenemos cristianos que andan según la carne y tenemos de todo. Entonces, el tema es entender todo eso. Y tú te vas a dar cuenta en cuál de estos estás, que vamos a mencionar a continuación, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas 5 personas que debes de conocer. Primera persona, presta mucha atención. La persona natural. La persona natural no posee el Espíritu de Dios, ¿ya? Presta mucha atención. Estoy nombrando una primera persona. Me faltan 4, así que cuando ya estoy llegando,
Cuando estoy nombrando el cuarto, ustedes saben que ya viene el quinto y ya van a saber que está por terminar la predicación. Así que no se desesperen. Entonces, la persona natural, esta persona está perdida en pecados, separada de Dios y no es parte de la familia de Dios. ¿Ya? Que se entienda bien. Vamos a ver ahí un pasaje, Romanos 8:9. Y no sé, quiero hacerlo algo diferente. Si alguien está ahí con la Biblia y cuando yo mencione un pasaje, si alguien lo tiene, ¿me puede leer? ¿Podría ser posible hacer eso? ¿Sí? Ok. Entonces, alguien que me pueda leer Romanos 8:9. O si no, puedo Lo leo usar el yo, dedo, la dedocracia, digamos. te lo puedo leer, lo tengo aquí. Por Dice, favor, más Luisito. vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recalcamos en la última parte, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No tenemos que ser teólogos para dar una interpretación, para sacar algo de este versículo más claro que el agua. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No tenemos que añadirle más explicación a eso, ¿verdad? Se entiende. Segundo versículo, dice en Judas 18 y 19, se los leo yo tengo acá, y en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Subraya esa palabra en su Biblia si quiere. Estos son los sensuales que no tienen al Espíritu, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que esta persona natural no posee el Espíritu de Dios. ¿Qué otra característica vemos? Que la persona natural no ha nacido de nuevo, ¿sí? La persona natural no ha nacido de nuevo. Esta persona está espiritualmente muerta, atrapada en el sistema del mundo y bajo el control del pecado, Satanás y su naturaleza carnal. Entonces, esa es otra característica de esta persona natural. Y ustedes pueden darse cuenta muchas veces cuando hablan con personas naturales y cuando tú le hablas después de que tienes ya madurez en el Señor y que la Biblia es tu vida, que la Biblia es el camino que sigues y la vida es para ti eso, la palabra del Señor, que vives en ese entorno y tú quieres compartir algo, hasta las palabras grotescas de una persona natural que salen de su boca ya te hacen chirrido en el oído. Como que, ay, no da ganas de escuchar, ¿verdad? Como que quieres salir de ese lugar. Entonces, eso es otra característica de la persona natural, ¿no? Que está atrapado bajo el sistema del mundo. Y este sistema es pues todo lo que nosotros vemos y que para nosotros perdón, para la persona natural le parece delicioso, ¿no? Hay fiestas y bueno, una delicia para la persona natural. Hay eventos, muchas cosas que podría ver y la persona natural. Y podríamos mencionar ahí Romanos capítulo 1, donde menciona ahí de la persona natural una lista, casi todo el capítulo que abarca, ¿verdad? Entonces, esta es la persona natural. Un versículo más y pasamos a la segunda persona. Efesios 2, 1 y 2. Si puedes leérmelo, Eduardo, por ahí, por favor. Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No? Entonces, dice, cuando estabais muertos, ¿ves? La palabra muerto. Y ahí es bueno recalcar. Cuando nosotros encontramos la palabra muerto en la Biblia, así solito, separadito, sin otra palabra referente ahí a esa palabra, la palabra muerte está hablando de las personas naturales, es decir, que no tienen al Espíritu Santo, que no pertenecen a la familia de Dios, ¿sí?
La palabra muerto, saben muy bien que significa separación, así nomás. Es por eso que cuando una persona fallece de este mundo, ¿verdad? Decimos muerto porque se ha separado el espíritu que moraba en esa persona, se ha separado y su cuerpo se queda. Ese proceso de separación se conoce muerte. Ahora, referente a Dios, el hombre con Dios está separado, es decir, está muerto. Entonces, ahí nos habla Efesios de que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora, yo ahí pregunto, ¿cómo que cuando estabais muertos os dio vida? ¿Qué no respiramos? ¿Qué no vivimos? Está hablando de una condición mucho más allá de simplemente vivir la vida física, ¿verdad? Está hablando de que si estamos con Dios o estamos separados de Dios. Por eso ahí dice, Él os dio vida. Y la vida que Dios da es una vida eterna, no es una vida pasajera en este mundo, un chiquitito y ya, ¿verdad? Pero para la persona natural, pues la vida es ahí y después sigue la muerte, ¿no? Sigue la muerte. Entonces, hemos dicho que no ha nacido de nuevo, según el versículo Efesios 2, 1 y 2, que cuando nos dio vida, cuando estábamos muertos, y que no tiene el Espíritu Santo, según Romanos 8, 9 y Judas 18, 19. Segunda persona, el bebé en Cristo, el bebé en Cristo. El bebé en Cristo describe a un nuevo creyente. Este joven creyente aún no ha tenido tiempo de crecer hacia la madurez. ¿Ya? Entonces, al principio, el nuevo creyente puede parecer carnal o mundano a causa de no conocer la Biblia y no tener todavía un caminar constante por medio del Espíritu Santo. Entonces, al principio, cuando se lo dice un bebé carnal, cuando una persona se convierte, es decir, por decirlo, hoy día una persona se convirtió, hoy estamos haciendo una suposición, esta persona se convirtió a Cristo y la Biblia dice, según Juan capítulo 3, que ha nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Entonces es un bebé en Cristo. Y este bebé dice que al inicio de esa vida, es decir, de ahí en adelante, es decir, un mes, 2 meses, hasta un año puede ser, que no se lo puede distinguir a veces bien, que puede ser como que sus actitudes todavía naturales, como del hombre natural, de esta persona natural, quizás queriendo todavía disfrutar el pecado, ¿verdad? Y muchas veces, cuando este bebé en Cristo está ahí en esa vida, a veces nosotros tomamos una mala actitud. A veces decimos, se convirtió y le dejamos a su suerte, ¿verdad? Que crezca como pueda. No, no es así. Si se convirtió el bebé en Cristo, hay que hacer un seguimiento. Las personas que ya tienen madurez espiritual, hay que conducirlo a esa persona y con mucha paciencia. Entonces, esto como una recomendación, como un consejo para mí también. Afortunadamente, los nuevos creyentes nacen de nuevo con un deseo innato por la palabra de Dios. Y eso es el favor de Dios. Cuando uno nace de nuevo, tiene una sed de la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes tal vez lo ha experimentado, como en mi vida también. Al comienzo de mi vida quería leer la palabra de Dios. Y había una tarde que casi me lo termino leyendo el Nuevo Testamento en una sola tarde. Era pues prácticamente poder conocer, como dice la leche espiritual, según 1 Pedro 2:2. Jerko, tienes ahí Biblia y no sé si puedes buscármelo, 1 de Pedro 2:2 y si puedes leerlo. Entonces ese versículo, pues nos va a hablar de la leche espiritual. Y eso es lo que el nuevo creyente necesita. Entonces, a diferencia de la persona natural, el bebé en Cristo va a tener un deseo innato por conocer la palabra de Dios, es decir, por alimentarse de la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes, Yerko? Por favor. Desechar. Desear.
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias. Entonces, ese deseo viene en el nuevo creyente, en el bebé en Cristo. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? Acá, ¿verdad? En la palabra de Dios. Esa no está adulterada. La que está adulterada, y hay que conocerlo bien, son las sectas que hay en el mundo y las religiones, ¿no? Nosotros no seguimos una religión, no seguimos un pensamiento humano, una ideología humana o una ideología política, no seguimos, ¿verdad? Lo que sí seguimos es esto. Y esto habla de la verdad, y quiero que subrayen bien, la verdad absoluta en el mundo. Hoy en día el mundo está diciendo que hay verdades relativas, que si para uno 2 más 2 es 4, para el otro es 5 y para el otro es 7. Y estamos en ese tiempo, estamos viviendo ese tiempo. Leímos al principio en la primera persona, Judas 18 y 19, ¿verdad? Estamos viviendo ese tiempo más que nunca. Entonces, ahí la leche está adulterada, pero donde no está adulterada, está aquí, en la palabra de Dios. Y simplemente es de leerla, 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 leerla. Y si no la entiendes bien, pero el Espíritu Santo con el tiempo te va a hacer entender. Y si no, y ahora que tenemos institutos bíblicos, ¿no? De la BBN, de varias, ¿cómo se dice? Organizaciones confiables, ¿no? Institutos bíblicos, perdón, confiables que hay material para poder estudiar las cosas más complejas también. Entonces, sigamos avanzando. Otra característica del bebé en Cristo es que necesita tiempo para llegar al punto en que será lo suficientemente maduro como para ingerir la carne de la palabra de Dios. Es decir, aquello que es un poquito más difícil de comprender en la palabra de Dios, el bebé en Cristo necesitará tiempo para poder digerir ese alimento. Vamos a leer Efesios 4, 14 al 15, y yo se los voy a leer de acá. Dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Jesús. Entonces, ahí tenemos la guía, ahí tenemos el camino para poder caminar, para poder crecer en la palabra de Dios. Algo que quiero recalcar aquí es que a veces muchas doctrinas que simplemente lo agarramos o escuchamos y lo tenemos ahí por enseñanza y no somos capaces quizás de poder ir a la palabra y verificar que lo que el hermano está diciendo es verdaderamente cierto. Y a veces solo nos quedamos con el hermano que dice desde el púlpito, y no debería ser así. ¿Recuerdan Hechos? Cuando Pablo dice los famosos bereanos, ¿no? Ellos comprobaban las cosas que decía Pablo con las escrituras, y así comprobaban y decían que eran ciertísimas todo lo que Pablo decía. Y eso es nuestra tarea por una parte que tenemos que hacer. Y eso es otra característica del bebé en Cristo. Necesita tiempo para poder crecer. Un versículo más, Hebreos 5:14. Explica que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el bebé en Cristo no tiene esta capacidad, pero necesita tiempo para poder discernir ahí el alimento sólido, es decir, las cosas
más difíciles que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Bien, pasamos a la tercera persona, ¿sí? 5 personas que deberías conocer en este siglo. Tercera persona, el cristiano espiritual. El cristiano espiritual. Entonces, el cristiano espiritual es el creyente que tiene confesados todos sus pecados conocidos, ¿ya? Dicho sencillamente, eres espiritual en el instante en que confiesas todos tus pecados conocidos. Cuando albergas pecado en tu corazón, no eres espiritual. En ese momento, estás alejado de Dios, ¿sí? Estás alejado de Dios. ¿Recuerdan ustedes Primera de Juan 1:9? Cuando dice que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte, ¿ve? Primera de Juan 1:9. Entonces, ese versículo, y quiero aclarar ahora también eso, ese versículo muchas veces se ha usado para evangelizar, ¿verdad? Salimos a la calle y evangelizamos que si confiesas tus pecados, Dios te va a perdonar. Para empezar, la carta de Primera Juan está hablando netamente a lo que es la iglesia. No está hablando a una persona natural, a uno que no tiene el Espíritu Santo, a uno que no ha nacido de nuevo. Ese versículo no se aplica para evangelizar. Entonces, ese versículo está aplicándose netamente para aquellos que han confiado en Cristo, para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Entonces, nosotros estamos pecando todos los días como creyentes, ¿sí o no? ¿O somos santitos? No, ¿verdad? Estamos diciendo a veces una mentira, a veces pensamos una cosa que no deberíamos pensar, a veces un gesto que puede dañar a la persona que amamos quizás, y estamos pecando, ¿verdad? Los niños a veces mentimos, ¿no? Estamos pecando, pero la confesión de pecados es únicamente para el creyente. Entonces, el cristiano espiritual es espiritual en el momento que confiesas tus pecados. Ahora, el bebé en Cristo o el cristiano carnal y el cristiano en maduración se vuelven espirituales en el momento que confiesan sus pecados conocidos. Ya vamos a llegar al cristiano maduro. Entonces, pero tanto el bebé en Cristo, y vamos a aclarar eso, como el cristiano carnal y el cristiano maduro, o que está alcanzando una madurez, se vuelven espirituales los tres al confesar sus pecados. Pero el bebé con el maduro no es lo mismo, son diferentes. Y vamos a llegar a eso en un momento. Salmos 66, 18, si alguien puede buscármelo y leérmelo, el Salmo 66, verso 18. Y otro hermano que me busque, por favor, Juan, Evangelio de Juan 9, capítulo 9, verso 31. ¿Alguien lo tiene? Salmo 66, 18. Yo tengo Salmo 66, versículo 18. Por favor, hermano. Dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí dice clarito, si en mi corazón no hubiese iniquidad, dice el Señor, está hablando de su confesión, de reconocer su condición delante del Señor, ¿verdad? Este Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. ¿Alguien? Yo lo encontré. Por favor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Gracias. Entonces, está diferenciando ahí, ¿verdad?
Y sabemos muy bien también que si nosotros estamos en pecado, las oraciones no pueden ser estorbadas delante de Dios, que no pueden ser contestadas o que Dios simplemente como que está esperando primero que confesemos los pecados que tenemos. Entonces, la comunión se puede romper en el momento que pecamos, pero nuestra salvación jamás, ¿verdad? Jamás. Otra característica de esta persona espiritual es cuando no, una persona espiritual, cuando no apaga o entristece al Espíritu Santo. Se puede considerar también un cristiano espiritual que no apaga o entristece al Espíritu Santo. Está en Efesios 4, capítulo 4, verso 30 y 31. Y también conocemos en Tesalonicenses 5, 19. Se los leo yo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Dice lo siguiente: no apaguéis al Espíritu Santo. Un mandamiento del Señor. Pero una persona espiritual es aquella que no apaga o que no entristece al Espíritu Santo, ¿no? Una característica de esta persona espiritual. Bien, pasamos a la cuarta persona. Cuarta persona en esta tarde, vamos a ver. Quizás hay más características, pero vamos a ver estas, las que yo veo que tenemos que ver en esta tarde. El cristiano maduro, cuarta persona. El cristiano maduro es un creyente que ha aprendido a caminar consistentemente por fe en el Señor Jesucristo a través del poder habilitador del Espíritu Santo. Alguien me lo vaya buscando, Colosenses capítulo 2, verso 3 y 7. Entonces, el cristiano maduro camina constantemente por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿La fe será algún esfuerzo que hace el ser humano? ¿Será que la fe le cansa al ser humano como que está esforzándose y algo? No, ¿verdad? La fe no es una obra del ser humano, no es obra, sino que la fe es simplemente descansar en aquel que es poderoso. Descansar en aquel que es poderoso. Alguien que lo haya encontrado, Colosenses 2, 3 al 7, por favor. Colosenses 2, del 3 al 7 dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muy bien, gracias. Y allí está el contexto del verso principal que quiero ver. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice. ¿Cómo hemos recibido a Jesucristo? Y aquí alguien que tenga la respuesta puede participar. ¿Cómo hemos recibido al Señor Jesucristo? Alguien, por favor. ¿Por medio de qué hemos recibido al Señor Jesucristo? ¿Por una oración quizá? ¿Por invitarle al corazón a Cristo quizá? ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Así recibimos al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Capítulo 1 de Juan, verso 12. Más a todos los que le recibieron, y ahí nos está diciendo cómo recibimos. A los que, ¿alguien lo sabe?
A los que, creen en su nombre. ahí está. A los que creen en su nombre. Así es como lo hemos recibido, es decir, por medio de la fe. Colosenses está diciendo, de la manera que han recibido a Cristo, de esa misma manera anden en Él. Es decir, confiando todos los días de nuestra vida, creyendo todos los días de nuestra vida. Hemos recibido por medio de la fe al Señor Jesucristo y así dice Colosenses que tenemos que andar por medio de la fe. Va a haber en ese camino, en ese andar espiritual, va a haber altibajos, va a haber pruebas enormes. Yo conozco a una familia que hace poquito ha pasado de una prueba tremenda. Es una familia que es un matrimonio que ya tiene 4 años, si no me equivoco, y tiene 2 hijos, niños pequeños, y resulta que esta pareja se durmió por el frío en invierno con el carbón dentro de su cuarto, encendido el carbón. Y todos salieron bien, menos el esposo. El varón fue a parar al hospital y sufrió una enfermedad del riñón que lo tuvieron que hacer una diálisis, pero gracias al Señor se normalizó el riñón y empezó a funcionar bien también. Pero había un coágulo en el muslo derecho que no pudo oxigenar, creo, la sangre y tuvieron que abrirle esa parte y ahora sigue en cuidados todavía. La familia ha sufrido pues una prueba tremenda, ¿verdad? Pero ellos están confiando en el Señor. Nosotros bueno, yo personalmente fui a visitarlos 2 veces y pues tratamos de ayudar con lo que pudimos los hermanos también, pero pues es otra parte, ¿no es cierto?, de nuestra vida cristiana. Pero ahí está la prueba. Lo que quiero hacer notar es que esa prueba es que no se han rendido este matrimonio, siguen. Y cuentan, claro, con nuestras oraciones, con las oraciones de la iglesia, cuentan, ¿verdad? Pero están ahí, están siguiendo. No han desmayado en la fe, siguen descansando en el Señor. Como que esa prueba les dio inclusive más fuerza para poder seguir en el Señor. Entonces es como Colosenses nos está diciendo, de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, es decir, por medio de la fe, sigamos creyendo, sigamos andando, creyendo por medio de la fe en el Señor. Todos los días. Sí, alguien me pregunta, y cuando tengas 60 años, sigue creyendo todos los días hasta el día de tu partida o que el Señor venga, ¿verdad? Entonces, eso es un cristiano maduro que está constantemente yendo, como Colosenses lo dice, en los versos 3 al 7 del capítulo 2. También dice, el creyente está en el camino de ser conformado a la imagen de Cristo en conducta y vida diaria. Entonces, eso es otra característica del cristiano maduro, de ser moldeado por Cristo y tener la conducta de Cristo. Y nos falta a muchos, personalmente a mí me falta mucho, me falta muchísimo. Y Romanos 12, 1 al 2, ¿alguien lo sabe de memoria? El famoso versículo Romanos 12, 1 al 2, ¿verdad? Es un mandamiento ahí. Creo que encontramos el segundo después de cuántos capítulos es que escribir. Se los leo, dice Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces,
ahí está empezando a detallar una característica del cristiano maduro, ¿verdad? Estamos andando en ese camino. Bien, sigamos. Ya se nos fue el tiempo y vamos a ver una característica más y pasamos rapidito a la última persona, ¿sí? El creyente maduro crece constantemente en la intimidad con el Señor. En el libro de Primera de Juan, el apóstol da etapas de madurez, representadas por hombres jóvenes y padres. Vamos a leer Primera de Juan 2:14. Dice, hablando de los menos maduros, Juan dijo, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. También en el verso 13 del capítulo 2 de 1 Juan dice, Juan dijo, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis aquel que es desde el principio. Conseguir conocer a Dios más íntimamente es madurez espiritual. Ahora, esas características denotan a una persona o a un cristiano maduro espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que pasa más tiempo con la palabra, que pasa más tiempo en oración por conocer al Señor, que las cosas que le rodean está siendo rodeada por cosas más influentes que sean del Señor que del mundo, ¿no? Entonces, es una característica del cristiano maduro. Última persona que vamos a ver. El cristiano carnal o el cristiano en la carne. El cristiano carnal. Dice, un creyente carnal es un cristiano que es espiritualmente inmaduro porque camina continuamente conforme a la naturaleza de la carne. Carnal y de la carne son términos sinónimos, es decir, conforme al pecado, en otras palabras, ¿ya? Mayormente se usa esta palabra, la carne, no para referirse al cuerpo, ¿ya? Sino para referirse al pecado que hay en la persona. Entonces, el cristiano carnal da más lugar al pecado, más lugar a la carne. Y es la carne quien empieza a gobernar en este cristiano carnal. No quiere decir que ha perdido su salvación, porque no se puede perder la salvación, pero se porta como la persona natural. Recuerdan al principio que no posee de Dios y todas las cosas que hablan en el mundo, fiestas y las palabras necias que salen ahí de su boca. El cristiano carnal empieza a portarse de esa manera porque le da más lugar a la carne, ¿sí? Más lugar al pecado. Y hay muchos versículos que podríamos ver. Vamos a ver 1 Corintios 3, 1 al 4. Y luego vamos a ver 1 Corintios, primero desglosado, sí, vamos a ver verso 2 y el verso 3 y el verso 4 lo vamos a desglosar biencito estos versículos, ¿sí? Entonces, a veces un creyente carnal es difícil de distinguir de un incrédulo en la actitud, las acciones y el habla. Si bien Dios conoce la diferencia, la distinción puede no ser clara para nosotros como humanos. ¿Ya? No se puede a veces diferenciar. Un cristiano carnal permanece como un bebé en Cristo por elección. Aunque esta persona ya debería haber crecido espiritualmente, o él o ella se marchita. Entonces, Primera de Corintios, ahí cito después de Romanos, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente, vamos a leer al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque si aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Entonces, ellos no estaban viendo a Cristo, sino estaban viendo más a la persona. Estaban viendo, pero él es mejor. Esta otra persona es mejor que la otra y estaban siguiendo a personas y no a Cristo y no a Dios. Entonces, verso 2 de 1 Corintios dice, os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces, ni sois todavía capaces. Este cristiano continúa bebiendo leche espiritual en lugar de consumir las verdades sólidas de la palabra de Dios, como un cristiano más maduro es capaz de hacerlo. Entonces, sigue en los primeros rudimentos de la vida cristiana. También esta persona, debido a que la carne domina al creyente carnal, él o ella piensa como un incrédulo y puede actuar como si lo fuese. Entonces es difícil ya diferenciar una persona de una persona natural, es decir, de una persona que no es creyente y de un cristiano carnal. Puedes confundirte muchas veces que decir, no, este no ha creído, se va a ir al infierno, capaz de decirle y condenarlo, porque no se puede diferenciar. Pero así anda. Entonces, verso 3, sigamos. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y bueno, quizás yo me meto aquí en la lista. Dice ahí, pues habiendo entre vosotros, primera palabra, celos. Segunda palabra, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales todavía? No lo digo yo, dice ahí la palabra del Señor. Y andáis como hombres. El cristiano carnal está caracterizado por la envidia y las relaciones rotas, ¿ya? Prácticamente como una persona natural es su actuar. No podés diferenciarla mucho. Y por último, verso 4, dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Un creyente carnal es un seguidor de personas más que un seguidor de Cristo. Entonces, está siguiendo más a una persona, aunque sea cristiana, aunque esté dentro de la congregación, dentro de la iglesia y está siguiendo a una persona, es una persona carnal. ¿Ya? Hermanos, hasta aquí un poco hemos podido ver estas 5 personas. Y si tú te encuentras en una de estas 5 personas, quizás estás en la primera persona, ¿ya? De ser una persona natural, de no tener al Espíritu Santo, de que no posees al Espíritu Santo, es momento hoy de pensar. Y no es momento hoy de decir, pero al cristianismo, una religión, me voy a hacer hermano o creyente evangélico, o no sé qué pensamiento se te venga a la cabeza. No se trata de ninguna de esas cosas. Si nosotros analizamos la fe, que habla la fe bíblica, no se trata de religión. Es más, la fe bíblica es tan razonable mucho más razonable que las matemáticas, mucha más verídica. No te hace parecer tonto, te hace parecer sabio, te hace entender humildad, te hace entender sabiduría de Dios. Y más que todo, si eres una persona natural, necesitas la salvación que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esto? La Biblia en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No tenía otro, era el único Hijo. A Él, a su amado Hijo, porque también nos amó como a su propio Hijo y por eso le dio en rescate por nosotros, para que en Él nosotros fuéramos salvos. Él cargó nuestro pecado, Él cargó nuestros dolores, Él cargó todo de lo que nosotros somos. Y en Él encontramos salvación.
Si tú todavía estás andando conforme a esta primera persona, la persona natural que no tiene el Espíritu Santo, pues te digo, es momento de que pienses, analices tu condición delante de Dios y pues sería una grata noticia y gozosa noticia saber que has nacido de nuevo, como vemos en la segunda persona, el bebé en Cristo, nacer de nuevo por medio de la fe, creyendo en la obra que ha hecho Cristo. ¿Cuál es esa obra? Que fue crucificado, ¿verdad? Según las Escrituras, dice la palabra. Y resucitó, fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Este es el Evangelio de Cristo. ¿Crees tú que eso que acabo de mencionar te puede salvar? ¿Crees más únicamente en Cristo por medio de su obra en tu favor? Si crees, pues bienvenido a la familia de Dios. Pero si no crees, la Biblia dice en Juan 3:17, y si no has creído, ya has sido condenado. Es decir, no vas a ver el rostro de Dios nunca. Y si partes así como estás, sin Cristo, sin tener al Espíritu Santo, no te digo yo, la Biblia te asegura que no vas a ver el rostro de Dios. No te vas a encontrar con Dios. Si te vas a encontrar con Dios, va a ser para el juicio final, el destino final, donde va a arder el diablo, Satanás y sus ángeles en el infierno. Ahí te vas a encontrar. No es momento para empezar a decir que eso es religioso, que eso es no sé qué, que es una superstición. No, piénsalo. Estamos hablando de tu vida. Estamos hablando prácticamente de nuestras vidas y que hay que tomarlo muy en serio, no es chiste. Así que te animo para que puedas creer hoy mismo en Jesucristo. Oramos para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que hemos podido ver en esta tarde, Señor, algunos versículos que nos mencionan de estas 5 personas, 5 características de cada persona que vemos, Señor. Si hay alguna persona que nos escucha en el lugar donde está, que quizás está muerto en sus delitos y pecados, Señor, puede ser hoy la oportunidad para que él pueda creer, que tú puedes extender tu misericordia, Señor, y que pueda creer esta persona en el favor que has hecho, Señor, por medio de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque por ti hemos sido salvados y por ti seguimos en este mundo y hasta que así tú lo desees según tu voluntad, Señor. Te agradecemos, bendice a cada uno de los que nos han escuchado, Señor, esta reunión y te lo dejamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.